Bueno, Enrique Nardone, nos gustaría que nos cuente un poco la historia de cómo nació el equipo de los murciélagos y cómo nace también el fútbol, la idea del fútbol y la incorporación. Bueno, primero la historia de los murciélagos se va desarrollando a partir de una oportunidad que tuvimos porque todo esto se arma en equipo, ¿no? Con un montón de deportistas ciegos. Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un instituto que es el Instituto Román Rosell, que depende de la Secretaría del Menor y la Familia. Entré ahí en el año 86 y veía que como profesor tenía muchas ganas de que las personas hicieran actividad física. Arrancaron haciendo actividad física y había una necesidad y una demanda de participación muy importante. Entonces en ese lugar creo yo un club de tiempo libre, donde entre una de las cosas que empezamos a probar es el fútbol. El fútbol antes se jugaba de una forma muy extraña, personas con disminución visual, personas ciegas, valía primero el gol de la persona ciega, eran 9 jugadores contra otros 9 jugadores en una cancha enorme de 11, donde había golpes, donde el arquero era disminuido visual y muchas veces se aprovechaban de que el ciego para no pasársela, y era muy difícil. Hasta que después, cuando se crea la federación, más o menos en el año 89, a mí me dicen, como yo ya estaba justamente un poquito más empapado con esto del fútbol, si me interesaba desarrollar el fútbol en personas acá con discapacidad en Argentina. Justamente empiezo en el año 91, acá en el CENAR tuvimos el primer debut de una selección. Para que ustedes entiendan, antes no se jugaba con vallas laterales, tuvimos que comprar metros y metros de tela adhesiva para que si la persona ciega tocara, o sea, sabe que la pelota está afuera. Hubo un montón de gente voluntario que estaban como contenedores de los jugadores para que no salgan del campo. La pelota era una pelota con sonido, con chapitas de gaseosa por fuera, con un ojal. Y en ese 91 nos llegó la gran novedad y algo mágico, que los deportistas brasileros tenían una pelota con sonido interno. Cuando se la pedimos, no era la única que teníamos, qué sé yo. Nosotros seguimos probando con pelotas con chapita y en ese 91 jugamos contra otras 5 selecciones. Perdimos todos los partidos, todos. Y mucha gente me decía, esto es una vergüenza, ¿para qué? El arquero era disminuido visual. Me dice, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Yo en ese momento, la verdad que era tanto el entusiasmo que tenía y seguimos ensayando, seguimos entrenando, seguimos trabajando, hasta que después empezamos a crear, yo desde el Román Rosell, genero con algunos que tenían interés de otras provincias, la Liga Nacional. La Liga Nacional empieza a funcionar con 4 equipos. De esos 4 equipos yo empecé a sacar jugadores. Del 91 al 95 para Argentina era algo curioso que un ciego jugara al fútbol. Entonces me llevaban en demostraciones itinerantes. Yo esas demostraciones que íbamos por el interior del país aprovechaba para decirle a las personas con discapacidad visual si no se querían incorporar, y de esa forma encontramos algunos jugadores en Salta, en Córdoba, en otros lugares más. Esta liga empezó a crecer y nosotros en el 95 tuvimos la primera posibilidad concreta de viajar al exterior. Viajamos a Barcelona a un campeonato internacional. Ya en el 94 nos reunimos con gente de todo lo que tenía que ver la ONCE y la Federación Deportiva Española, y con justamente el técnico brasilero y con el técnico español empezamos a delinear para la creación de un subcomité que dependiera de IPSA. IPSA es quien rige el deporte a nivel internacional en todo lo que tiene que ver. Ahí es cuando nace el reglamento, ¿verdad? Así es, en el año 96 nos juntamos justamente este subcomité que habíamos creado, nos juntamos los 3 técnicos, el técnico de Brasil, que era Ramón Pereira Sousa, el técnico de España, que era Carlos Campos, y de Argentina yo. En ese lugar, justamente en San Pablo, elaboramos sobre el reglamento de fútbol sala todas las adaptaciones necesarias que tenía que tener el fútbol de ciego. Los españoles ya venían jugando con un vallado lateral. El vallado lateral le permite muchísima orientación al jugador y que la pelota no salga del campo de juego.
como yo les decía al principio, nosotros tuvimos que cambiar eso en el 91, poner tela adhesiva y un montón de gente que los contenga. Esa fue una de las grandes, por lo menos, adaptaciones que se hizo el fútbol. La segunda fue justamente desde Brasil, y la más importante, la pelota con sonido interno. Son 6 cápsulas sonoras, es la fuente más importante que el jugador tiene que escuchar, y desde Argentina nosotros incorporamos las gafas y luego los parches oculares. A partir de esas 3 cosas, esas 3 adaptaciones, empezamos a trabajar el reglamento, donde veíamos y habíamos coincidido que el arquero tenía que tener visión normal, un área restringida pero visión normal. Hubo mucha resistencia de ¿Visión normal a qué le llaman? La visión normal que cualquier persona podría ser arquero. O sea, si vos ves bien como cualquier otra persona, un arquero profesional, que ahora muchos arqueros profesionales se dedican al fútbol de ciegos, esas son lo que llamamos visión normal. Porque antes eran personas con disminución visual. Y esto por momentos trajo muchísimo, discusiones, que no, como el arquero, si es un deporte para ciegos. Después empezaron a entender que los goles llegaban, que el arquero tenía un área delimitada y lo único que podía hacer es guiar su defensa. Y bueno, a partir de eso, nosotros también, la figura del arquero, la figura del guía detrás de la cancha también fue muy importante, porque muchos querían decir, bueno, ponerles sonidos, timbres, campanitas. Y la verdad que eso, por lo menos lo dispersa al jugador. Empezamos a jugarlo, se probó, en el año ya cuando el reglamento se aprueba en Barcelona, y nosotros ahí también coincidimos con algo que era la palabra voy. La palabra voy se universalizó. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros íbamos a jugar con España, no había ningún problema, pero íbamos a jugar con Italia, Italia decía piano, piano, piano. Ibas a jugar con Inglaterra y te decían stop, stop. Cuando nos tocó jugar con los coreanos no sabés ni lo que decía. Entonces eso hizo que el vocablo voy se universalice. A partir de ahí empezaron los primeros campeonatos americanos, donde las primeras selecciones fueron Paraguay, Colombia, Brasil y Argentina. Después llegaron los campeonatos europeos, donde también justamente en esa misma época estaba España, Francia, Grecia y Inglaterra. Eran los 2 continentes que habían empezado a desarrollar el fútbol. Hoy nosotros sabemos que hay más de 60 países que juegan al fútbol. Hoy esto ha crecido muchísimo y es una oportunidad fantástica para la persona con discapacidad visual. ¿Por qué? La resolución de problemas motrices, el saber que, si bien las reglas del fútbol, una pelota con sonido, vos no estás con el bastón, tenés que correr, tenés compañeros, tenés adversarios, tenés que escuchar, y la verdad que se hace muy interesante, es un juego de mucha comunicación. A partir de ahí, después, yo estuve mucho tiempo, hasta el año 2005, dentro del subcomité internacional. Este subcomité internacional buscaba generar las políticas necesarias para que cada vez se difunda más. Llegamos a los 5 continentes, empezaron a llegar equipos de Asia, de África, y la verdad para esto importantísimo. Ya Corea jugaba, Japón juega, Vietnam juega. O sea que son cosas que quizás uno desde este lugar no magnifica. ¿Qué quiero decir? Yo siempre digo que esto es una oportunidad para la persona con discapacidad visual. Uno los ve caminando, por ejemplo hoy estamos acá en el Senar, pero ve caminando los jugadores cuando llegan para entrenar, cruzan Libertador solo, tienen una postura completamente diferente, y quizás para mí esa es la mayor riqueza, que un deporte te permita que vos hagas lo que mejor sabes hacer y que lo que más te gusta. Y al mismo tiempo que le brinda independencia también. No solo le brinda independencia, sino también proyectos, porque ahora hay muchísimos jugadores. Se puede saber que, por ejemplo, hay un desarrollo muy importante del fútbol en nuestro país. Hay selección juvenil, hay selección intermedia, hay selección mayor. Por ejemplo, hoy 2 de los jugadores que lograron justamente los penales contra China, tanto Nicolás Vélez y Espinillo, son jugadores de la selección juvenil. Entonces eso también ya te da una garantía que hay un recambio importante. Y bueno, nosotros a partir de todo este desarrollo, llegó el año 2000, que el año 2000 fue mágico porque ese fue el segundo campeonato del mundo que se realizó en Jerez de la Frontera.
cuando nosotros estaba finalizando el Campeonato del Mundo, esto había sido televisado, ya el Comité Paralímpico Internacional tenía en sus manos el reglamento y lo estaba estudiando. Bueno, en poco tiempo se aprueba de que el fútbol para ciegos o el fútbol 5 sea disciplina paralímpica, a partir de Atenas 2004. En Atenas 2004 nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el debut. Argentina debuta justamente en Atenas 2004 y como debutaron otros 6 equipos, o sea, otros 5 equipos más. Inglaterra, España, creo que era Grecia, Francia, y no sé si me falta alguno más. Pero ¿ese fue el debut del fútbol en general a nivel mundial? No, a nivel mundial nosotros ya en este momento ya se jugaron 5 mundiales. Bien. O sea, a nivel mundial, porque nosotros, por ejemplo, los mundiales, los primeros mundiales se hicieron un primer mundial en el año 98 en Campinas, o sea, esto es Brasil. El segundo mundial se hizo en Jerez de la Frontera, que fue en el año 2000. Y el tercer mundial se hizo justamente en Brasil, en Río de Janeiro, en el 2002, donde Argentina obtiene el Campeonato del Mundo. Ahí nosotros, con esa obtención del Campeonato del Mundo, quedamos, o sea, ya éramos, digamos, un equipo ya directo para ir a los Juegos. Los demás tenían que clasificar. Y a los Juegos que eran justamente en Atenas 2004. Y ahí, bueno, en Atenas sí fue el debut paralímpico, que no es poco ser un deporte paralímpico. La verdad que muchos deportes intentan ingresar y todo lo demás, y el fútbol ya llegó para quedarse ahí, porque es algo maravilloso a la vista de la gente, ha evolucionado el reglamento y esto lo hace un condimento muy, pero muy importante. Tanto para una televisación, porque eso también maneja mucho, pero sino para la gente como para convocar, ver los partidos. Nosotros a nivel internacional, bueno, esto nos dio el espaldarazo importantísimo, ahí fuimos medalla de plata en Atenas. Después yo dejo la selección en el año 2000, justamente en el segundo periodo paralímpico, que era justamente del 2004 al 2008, la toma Gonzalo Vilariño, que era ayudante de campo mío, y bueno, también Argentina obtiene el Campeonato del Mundo en el 2006 acá en Buenos Aires, y después medalla de bronce en Beijing 2008. Y después de esto hay un cambio, que justamente ahora el que conduce es Martín de Monte, y quedan, o sea, en el mundial de Hereford que se hizo, no le fue tan bien a Argentina, quedó en séptimo lugar, pero después en Londres 2012 obtienen el cuarto puesto. Y bueno, Martín viene trabajando muchísimo con todo esto, con todos los jugadores, o sea, de selecciones mayores, selecciones juveniles, y bueno, hoy es el equipo que se presenta. No tenemos que olvidar que hubo un recambio histórico. Desde el 2006, 2008 hubo un recambio histórico, se necesitaban jugadores más jóvenes, también con una capacidad importante. Y bueno, Argentina en este momento tiene 22 equipos a nivel nacional, que esto hace que sea una fuente importante de posibilidad de ver jugadores, o sea, y hay equipos a nivel también de clubes, que esto tampoco es poco. También no es nada, es para destacar, como por ejemplo River, Estudiantes, Boca, Huracán, Newell's Old Boys, o sea que estructuras importantes del deporte convencional o deporte común empezaron a tomar el fútbol como una que posibilidad. Se están adaptando además. Y al momento, hablando de reclutamiento, al momento de salir a buscar jugadores y acercarse a los chicos para incorporarlos al equipo o a la federación, ¿cómo es el proceso y si hay alguna por ahí retilencia del otro lado? Mira, en este momento es mucho más sencillo porque muchísimos jugadores ingresan a los clubes, que los clubes están reconocidos para ingresar a la Federación de Deportes y empiezan a jugar. O sea, a partir de eso el técnico empieza a ver los distintos, o sea, cualquiera de nosotros como técnico empieza a ir a ver los partidos, los encuentros y ves jugadores que resulten interesantes para convocatorias y de entrenamientos. Yo te digo que al principio era muy difícil encontrar jugadores, los tenías que buscar vos, había menos recursos, también menos apoyo. Hoy se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes, se cuenta con el apoyo del ENAR, que esto permite que haya concentraciones mensuales, permiten que los jugadores y que los equipos viajen a otros países a por lo menos probar, que eso es lo más importante en un deporte.
Y ahora sí está mucho más sencillo porque, digamos, ya sos murciélago, ya murciélago es una marca registrada, ya por lo menos muchos jugadores quieren ser murciélagos y tratan de hacerlo mejor para estar acá. Sí, los murciélagos y los tigres también, ¿no? Los Tenemos... tigres también, los tigres, yo te digo que el fútbol es siempre digo que es una herramienta maravillosa para mejorar o sea, si te gusta a cualquier persona. Nosotros como técnicos y a ellos que lo juegan, y bueno, Osvaldo está haciendo un trabajo enorme también con los tigres, está desarrollando, ¿ves? Por ejemplo, la diferencia que hay, por ejemplo, entre el fútbol de personas con parálisis cerebral al de ciegos, es que quizás el de ciegos están más desarrollados en su estructura. Ya hay selecciones juveniles, pero recién a partir del año pasado, con mucho orgullo, Osvaldo empezó a formar esa primera selección juvenil. Y ojalá, porque la idea de todo esto es que haya más personas jugando al fútbol. Quizás que seas de la selección o no seas, puede ser algo que puede ser si sos muy bueno o no puede llegar a ser. Pero creo que el mensaje es ese, que vos puedas jugar, hacer lo que te gusta y tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Y mejorar su calidad de vida también. Es eso, socialmente. yo lo que creo, porque nosotros vemos ahora este desempeño en Río 2016. Siempre no podemos olvidar la magnitud de lo que produce esto. ¿Por qué? El jugador se transforma, ser deportista de representación nacional, o sea, tenés que tener valores, respeto por el otro, por tus adversarios, por tu deporte, que es lo que estás haciendo, pero aparte hay una familia detrás de ellos. Esa familia como que sabe que, por ejemplo, quizás el deporte le permitió a él hacer algo significativo, lo mejoró, y yo te puedo asegurar que eso se sigue, y después amigos empiezan a seguir. O sea, yo siempre digo que mucha gente toma el deporte paralímpico como decir, ay, mirá, pobres, ¿cómo están? No. Yo siempre digo que, por ejemplo, ellos no quieren ser ejemplo de vida. Ellos son deportistas como cualquier otro que luchan, que transpiran una camiseta. En el caso de los murciélagos no la ven, pero la sienten. En el caso de los chicos con parálisis cerebral, exactamente igual como cualquier otra selección. Y van a buscar lo mejor, porque eso es lo que también tenemos que ayudar yo creo que a divulgar, que digamos el deporte le permite a cualquier persona igualarse, y eso no es poco. No, totalmente. Para ir cerrando la nota, ¿su pronóstico para el partido de esta noche? Mirá, siempre hay un adversario, ¿no? Uno tiene toda la intención y todas las ganas que a Argentina le vaya muy bien, le está yendo muy bien, salió primera en su grupo, con rivales muy difíciles, muy duros. Hay antecedentes de Argentina-Irán, donde Argentina ganó, o sea, esto no es que uno puede quedarse tranquilo, pero creo que va a ser un partido más diferente al partido que vimos contra China, no tan físico, sino más abierto. Irán tiene un par de individualidades interesantes, así que vamos a tener que estar atentos todos para hacerlo mejor. Buenísimo.